Buenas noches. Bienvenidos a este espacio en el que lo visible y lo invisible se rozan, se confunden, se contaminan. Hoy recorreremos un territorio extraño, el de las huellas invisibles que las personas dejan en lo que tocan, en lo que habitan, en lo que poseen. ¿Puede una casa guardar la tristeza de quienes la habitaron? ¿Puede un anillo, una prenda, un mueble arrastrar el carácter de su dueño? ¿Puede el mal impregnarse en la materia como una mancha invisible? No hablamos de metáforas, sino de experiencias. Quien ha entrado en una casa vacía y ha sentido un escalofrío sin razón aparente, sabe de lo que hablamos. Quien se ha probado una prenda y ha sentido rechazo visceral, comprende que la ropa puede traer consigo algo más que tela. A lo largo de la historia, distintas culturas han defendido esta idea. Los antiguos egipcios creían que los objetos funerarios acompañaban al alma porque contenían parte de ella. En Europa medieval se veneraban reliquias de santos, pues se pensaba que el poder sagrado impregnaba sus huesos, ropas y hasta polvo. Los chamanes amazónicos advierten a no usar prendas de los muertos, pues su energía puede atraer desgracia. Y en el siglo XIX, los espiritistas acuñaron la palabra psicometría, la capacidad de leer la historia de un objeto con solo sostenerlo entre las manos. Esta noche viajaremos por casas que lloran, vestidos que arrastran tragedias, animales que se contagian del carácter de sus dueños y teorías que intentan explicar lo inexplicable. Os invito a quedaros conmigo. Bajad las luces. Escuchad los silencios. Porque como dijo una vez un viejo ocultista, los objetos no olvidan. Los mitos y las leyendas son historias que se transmiten de generación en generación a través de la tradición oral. Son historias que nos hablan de los orígenes del mundo, de los dioses y de los héroes, de los peligros que acechan a la humanidad y de los valores que debemos seguir. Los mitos y las leyendas suelen estar llenos de elementos fantásticos, como criaturas sobrenaturales, poderes mágicos y acontecimientos imposibles. Sin embargo, no son simples historias de fantasía. Tienen una función importante en las sociedades humanas. En primer lugar, ayudan a explicar el mundo que nos rodea. Nos hablan de los orígenes del universo, de la naturaleza y de los seres humanos. En segundo lugar, los mitos y las leyendas transmiten valores morales y sociales. Nos enseñan qué es bueno y qué es malo, qué debemos hacer y qué debemos evitar. En tercer lugar, los mitos y las leyendas proporcionan un sentido de identidad y pertenencia. Nos conectan con nuestra cultura y con nuestros antepasados. Si tiene nombre, existe. Para los que no me conozcáis, mi nombre es Blanca y os invito a quedaros conmigo. ¿Comenzamos?
Las casas no son solo ladrillos y madera, son cofres de memoria. Hay muros que han escuchado secretos, habitaciones que han sido escenario de discusiones, sótanos que guardan llantos que nunca fueron escuchados. Quienes se dedican a restaurar viviendas antiguas lo saben bien. Algunas casas respiran calma, otras parecen expulsar a sus habitantes. En el siglo XVII, en una aldea de Baviera, se contaba la historia de una posada en la que nadie lograba dormir. Quienes se hospedaban allí despertaban sobresaltados, como si alguien los observara desde los rincones. Al final, un viajero relató haber escuchado, justo antes del amanecer, los rezos desesperados de una mujer, aunque la posada estaba vacía. Décadas después, se supo que el edificio se había levantado sobre el terreno, donde una familia entera murió de peste, aislada y sin auxilio. En Inglaterra, la célebre Borley Rectory, llamada la casa más embrujada de Inglaterra, se volvió famosa porque sus paredes parecían registrar pasos, voces, hasta frases escritas solas. Quienes la habitaron aseguraban que la casa no estaba encantada por un espíritu individual, sino que los propios muros habían absorbido la desesperación de generaciones de clérigos y monjas reprimidas. Los ocultistas explican esto con una idea sencilla. La emoción intensa no desaparece. Queda fijada, como la tinta en un papel, en el lugar donde ocurrió. Los científicos, más cautos, han intentado explicarlo hablando de resonancia. La piedra, la madera, el yeso, materiales porosos que pueden atrapar humedad, calor. Si tiene nombre, existe. En las afueras de una ciudad española se levanta lo que fue un sanatorio de tuberculosis. Abandonado desde los años 60, hoy está en ruinas. Pero quienes entran aseguran que sienten un peso en el pecho, como si el aire se espesara. Algunos oyen toses secas en los pasillos. Otros hablan de la sensación de estar tumbados en una cama, sin poder moverse. ¿Será sugestión? ¿O será que los miles de enfermos que murieron allí dejaron, impregnado en el aire, su último aliento? En México circula la historia de una familia que se mudó a una vieja casona colonial. Todo iba bien, hasta que la hija menor empezó a decir que jugaba con el niño de la escalera. Los padres lo tomaron como un amigo imaginario, hasta que comenzaron a escuchar, por las noches, las risas infantiles que subían y bajaban los escalones. Años después, un historiador local contó que en el siglo XIX un pequeño había muerto al caer por esas mismas escaleras. Hoy, dicen, sus risas siguen resonando en la madera. En Madrid, un joven alquiló un apartamento amueblado. Era bonito, céntrico, barato. Pero cada noche, al entrar, sentía una tristeza profunda, como si todo estuviera teñido de gris. Descubrió que el anterior inquilino se había suicidado allí y que la cama, la mesa, las sillas eran las mismas. Vendió todo y cambió de casa. La sensación desapareció. Son relatos distintos, pero todos coinciden en una idea. Las casas, las paredes, los objetos pueden ser más que decorado. Pueden ser testigos y portadores de lo que ocurrió dentro de ellos. ¿Es sugestión? ¿O acaso, como dicen algunos investigadores, la memoria de los lugares es tan real como la nuestra? Decía un viejo ocultista francés que la ropa es la segunda piel del alma. Una frase poética, pero quizás más literal de lo que pensamos. La ropa roza nuestra piel,
Absorbe nuestro sudor, nuestras lágrimas, nuestro perfume, incluso nuestra sangre. Los objetos personales, un anillo, un reloj, un collar heredado, están en contacto constante con nosotros. Se cargan de momentos, de recuerdos, de emociones. ¿Y si esas emociones no desaparecen cuando dejamos de usar esas cosas? ¿Y si alguien más, al ponérselas, recibe también algo de nosotros, para bien o para mal? Muchas culturas lo creen. En Haití, por ejemplo, existe la advertencia de no ponerse nunca las ropas de un muerto. Se dice que arrastran consigo la sombra del difunto. En Japón, ciertas prendas de segunda mano son evitadas porque se piensa que conservan la energía de sus dueños, especialmente si murieron de manera trágica. Incluso en Europa medieval existía la idea de que los vestidos de las viudas impregnaban de luto a quienes los tocaban. Hoy nos parece superstición, pero ¿quién no ha sentido un rechazo inexplicable al probarse una prenda usada? ¿Quién no ha percibido una extraña incomodidad al heredar un objeto cargado de historia? En 1978, una joven inglesa llamada Margaret compró un abrigo de segunda mano en una tienda de caridad. Era de lana gruesa, con botones metálicos, muy elegante. Al probárselo, sintió un escalofrío, pero lo atribuyó al frío de diciembre. Esa noche, al colgarlo en su habitación, soñó con una mujer que corría bajo la nieve, perseguida por alguien invisible. Al despertar, el abrigo estaba en el suelo, como si alguien lo hubiera arrancado de la percha. Las noches siguientes, cada vez que dormía con el abrigo en su cuarto, los sueños regresaban. Huida, miedo, gritos ahogados. Un día, investigando, descubrió que el abrigo había pertenecido a una mujer que murió asesinada por su pareja, apuñalada en plena calle una noche de invierno. Margaret devolvió el abrigo. Nadie sabe dónde terminó. Las joyas, por su valor simbólico y material, son protagonistas frecuentes de estas historias. Quizás el caso más famoso sea el del diamante Hope, una piedra azul considerada maldita. Se dice que trajo desgracias y muertes trágicas a quienes lo poseyeron, desde aristócratas franceses hasta millonarios estadounidenses. Pero más allá de las leyendas famosas, existen historias íntimas de personas comunes con objetos heredados. En un pueblo de Castilla se cuenta que una mujer heredó el anillo de compromiso de su abuela. Era de oro con una pequeña piedra verde. Desde que comenzó a usarlo, su vida amorosa se convirtió en un caos. Las discusiones con su pareja aumentaron. Aparecieron celos infundados y finalmente rompieron. Más tarde supo que aquel anillo había pertenecido primero a la bisabuela, cuyo matrimonio terminó en un suicidio por adulterio. Después, la abuela también vivió un matrimonio lleno de peleas y abandono. ¿Fue coincidencia? ¿O aquel anillo llevaba consigo no solo el metal y la piedra, sino la carga emocional de generaciones de dolor? No solo las joyas o las ropas, también los objetos más simples pueden ser portadores de memoria. Una muñeca heredada, una mecedora encontrada en un desván, un libro usado comprado en una feria. Una mujer encontró en un mercadillo una muñeca antigua, de porcelana, con ojos azules y vestido blanco. La colocó en el dormitorio de su hija. La niña comenzó a quejarse de que la muñeca la observaba. Por las noches,
Lloraba diciendo que la señora de los ojos azules no la dejaba dormir. Un día, al entrar en la habitación, la madre encontró la muñeca caída del estante, con el vestido rasgado. La tiró a la basura. Semanas después, al pasar por el mismo mercadillo, la vio de nuevo en venta, intacta, como si nada hubiera pasado. Los objetos son testigos silenciosos. Están con nosotros en momentos de alegría, de tristeza, de violencia, de muerte. Y algunos creen que como esponjas absorben esas emociones. ¿Es solo su gestión? ¿La proyección de nuestra mente en lo que tocamos? ¿O hay algo más? Un lenguaje invisible que la materia aprende a hablar y que algunos saben escuchar. Sea como sea, la próxima vez que sostengáis una prenda heredada, un anillo antiguo o un objeto de segunda mano, preguntaros, ¿qué historias guarda? ¿Qué emociones palpitan en su interior? Si tiene nombre, existe. Desde hace milenios, los humanos compartimos la vida con animales. Ellos nos acompañan, nos protegen, nos reflejan. Pero algunos investigadores, tanto científicos como ocultistas, se han hecho una pregunta inquietante. ¿Y si los animales no solo aprenden de nosotros, sino que absorben nuestro carácter? ¿Y si los perros, gatos o caballos heredan de sus dueños algo más profundo que costumbres? ¿Una impregnación invisible? Quien haya observado a un perro y su dueño paseando juntos, habrá notado algo curioso. Se parecen. No solo físicamente, sino en su forma de moverse, en su temperamento. El perro refleja al amo. Se explica como aprendizaje y socialización, pero algunas culturas creen que hay algo más, que los animales absorben la energía emocional de las personas con quienes viven. En relatos rurales de Europa, se decía que si un amo era violento, el perro se volvía fiero y peligroso. Pero si el amo era melancólico, el animal languidecía con él. En un pueblo de Galicia vivía un anciano solitario que pasaba los días sentado frente a la ventana, mirando al vacío. Su perro, un pastor alemán, permanecía a su lado, inmóvil, con la misma mirada perdida. Cuando el hombre murió, los vecinos adoptaron al animal, pero el perro se negaba a salir de la ventana de aquella casa. Se quedaba allí, quieto, mirando a la nada. Al cabo de pocas semanas, dejó de comer y murió. Algunos dijeron que no había muerto de hambre, sino de haber absorbido toda la melancolía de su amo. Los gatos, más que cualquier otro animal, parecen impregnarse del ambiente de las casas. En Japón, se cree que son guardianes de la energía del hogar, y muchos aseguran que perciben aquello que nosotros no vemos. Cuando un dueño es hostil, distante o violento, el gato se vuelve huidizo, arisco, como si copiara la sombra de la persona. En Buenos Aires, una familia adoptó a un gato negro tras la muerte del abuelo. El animal pasaba horas frente a la puerta cerrada del dormitorio donde el anciano había fallecido. Maullaba, arañaba la madera, como si alguien lo llamara desde dentro. Cuando al fin la familia entró para limpiar, el gato se tumbó sobre la cama y comenzó a ronronear con fuerza, como si hubiera regresado a un lugar familiar. ¿Había heredado el apego del abuelo hacia su propia habitación? ¿O simplemente seguía el rastro de algo invisible que aún permanecía allí? No solo perros y gatos parecen reflejar a sus dueños. Los caballos
animales de gran sensibilidad, han protagonizado historias de impregnación extraña. En Andalucía, se cuenta que un caballo de doma se negó a ser montado por nadie tras la muerte de su jinete. Cada vez que alguien lo intentaba, se sacudía violentamente hasta tirar al intruso. Solo se calmaba cuando lo dejaban libre, junto a la tumba del jinete en el cortijo. Y en pueblos del Amazonas, algunos ancianos narran cómo los loros de ciertas familias repiten no solo palabras, sino tonos de voz y estados de ánimo, como si hubieran heredado el temperamento de quienes los criaron. ¿Son estos relatos simple aprendizaje animal o son prueba de algo más? Si tiene nombre, existe. Los ocultistas creen que los animales actúan como espejos psíquicos, absorben la energía de sus dueños, la amplifican y a veces la devuelven. Algunos incluso afirman que cuando un animal muere tras su amo, no lo hace por tristeza, sino porque estaba impregnado de la misma energía vital, como si compartieran un destino. Los científicos, por su parte, hablan de condicionamiento, de memoria olfativa, de rutinas aprendidas. Pero ellos mismos reconocen algo desconcertante. Los animales pueden enfermar o mejorar junto con sus dueños, como si existiera una conexión invisible. Los animales son más que compañía, son testigos, espejos y a veces herederos de nuestra esencia. Quizás al acariciar a nuestro perro, al mirar a nuestro gato, estemos también mirándonos a nosotros mismos. Ahora exploraremos un territorio aún más extraño, las teorías ocultistas y científicas que intentan explicar por qué los objetos y los lugares pueden impregnarse de emociones. ¿Es magia? ¿Es ciencia? ¿O un punto intermedio que todavía no comprendemos? Hasta aquí hemos recorrido testimonios, leyendas, historias de casas que respiran tristeza, prendas que arrastran tragedias, animales que reflejan la sombra de sus dueños. Pero ahora surge una pregunta inevitable: ¿cómo es posible? ¿Hay alguna teoría espiritual o científica que intente explicar estas impregnaciones invisibles? Los ocultistas lo explican de forma sencilla. Todo ser humano posee un campo energético, un aura. Ese aura, dicen, se extiende alrededor del cuerpo, cargada de emociones, pensamientos y vibraciones. Y como el humo que se impregna en la ropa, esa energía se adhiere a los objetos y lugares. En la tradición esotérica europea, se habla de la carga psíquica, la idea de que una emoción intensa, odio, miedo, pasión, puede impregnar una casa o un objeto como una mancha invisible. Los místicos orientales hablan del prana, energía vital que circula y que puede quedar atrapada en las cosas. Los chamanes, por su parte, sostienen que cada objeto tiene un espíritu latente que se mezcla con el de quienes lo poseen. En el siglo XVIII, en Praga, un noble bohemio fue asesinado frente a un gran espejo de su mansión. Sus descendientes juraban que aquel espejo devolvía un reflejo extraño, rostros deformados, gestos crueles, incluso manchas de sangre que desaparecían al parpadear. Los ocultistas de la época explicaron que el espejo había absorbido el terror del hombre en el momento de su muerte, que la superficie se convirtió en un registro vibrante de aquel crimen. El espejo fue destruido, pero se dice que un fragmento aún sobrevive en una colección privada y que sigue mostrando imágenes
que no pertenecen al presente. La ciencia, más cauta, ha intentado explicar estos fenómenos. No habla de almas ni de auras, pero sí de resonancia, memoria y vibraciones. Algunos físicos han propuesto que ciertos materiales pueden grabar sonidos o vibraciones, como una cinta magnética. Y si las paredes de piedra de un castillo o la madera de una casa pudieran registrar las emociones humanas como un eco físico. En los años 70, un ingeniero británico, Tom Lethbridge, habló de la posibilidad de que la piedra absorbiera energías emocionales, liberándolas después en condiciones específicas. Es la llamada teoría de la impregnación ambiental. Las emociones intensas dejarían huellas energéticas que luego se manifiestan como voces, pasos o sensaciones. Por otra parte, la psicología habla del efecto sugestión. Entramos en una casa antigua, sabiendo que allí ocurrió algo, y nuestra mente recrea la emoción. Pero incluso así, los científicos reconocen casos demasiado precisos, donde los testigos desconocían la historia del lugar, y aún así describieron lo ocurrido con detalle. En un experimento poco conocido, investigadores reprodujeron en un laboratorio frecuencias de baja vibración, los llamados infrasonidos. Los voluntarios expuestos describieron sensaciones de miedo, tristeza y hasta visiones de sombras. Algunos creen que los lugares impregnados por tragedias podrían generar este tipo de vibraciones, alterando nuestra percepción. ¿Se trata de un fenómeno físico o de algo más? Entre la visión ocultista y la científica hay un terreno común, la memoria de los lugares y objetos. Unos la llaman aura, otros resonancia, otros sugestión. Imaginemos por un momento que ambas posturas se complementan. La ciencia explica el cómo, vibraciones, ondas, memoria de materiales. El ocultismo explica el porqué. Las emociones humanas son tan intensas que no pueden desaparecer sin dejar rastro. Quizás la verdad se encuentre en algún punto intermedio. Quizás aún no tenemos las palabras para describir lo que ocurre cuando una emoción se imprime en la materia. El aura humana es como un campo magnético. Deja huella en todo lo que toca. Lo que llamamos fantasmas podría ser simplemente memoria ambiental, grabaciones naturales de sucesos intensos. No olvidemos que la sugestión es poderosa. A veces vemos lo que tememos ver, sea ciencia, magia o sugestión. Lo cierto es que las personas seguimos experimentando lo mismo desde hace siglos. La certeza de que los lugares y los objetos nos hablan, nos transmiten emociones que no son nuestras, ecos que pertenecen a otros. Y quizás la clave no sea buscar una explicación única, sino aceptar que la realidad puede ser más amplia de lo que imaginamos. Si tiene nombre, existe. Escucharemos ahora 2 testimonios estremecedores de 2 oyentes, relatos de primera mano que nos recordarán que, más allá de las teorías, lo que importa son las experiencias vividas. A lo largo de este programa hemos explorado teorías, leyendas, reflexiones. Pero lo más perturbador son siempre los testimonios, las voces de quienes dicen haber vivido en carne propia la impregnación del mal en casas, ropas u objetos. Os invito a escuchar con atención, porque estas experiencias no hablan de teorías, sino de vida y de miedo. Me llamo Clara. Hace algunos años, tras un divorcio doloroso,
Decidí mudarme a las afueras de la ciudad. Encontré una casa amplia, luminosa, con jardín, perfecta para empezar de cero. La primera noche fue tranquila, hasta las 3:12 de la madrugada. Desperté de golpe, sin motivo, y lo escuché. No eran pasos, no eran golpes, era una risa sofocada, apagada, que parecía venir de las paredes del salón. Pensé que era una cañería, o quizá un sueño. Pero la noche siguiente volvió a ocurrir, a la misma hora exacta. Pasaron semanas. Yo intentaba convencerme de que era mi imaginación, pero empecé a evitar el salón. No podía estar allí sola. Sentía que alguien se burlaba de mí desde las sombras. Un día, invité a unos amigos a quedarse a dormir. A las 3:12, los tres la escuchamos. Una risa hueca, amarga. No provenía de ninguna parte en concreto. Estaba en todas las paredes. Investigué. Descubrí que la casa había pertenecido a un hombre que murió tras una pelea en un bar. Lo describían como un bromista cruel, alguien que disfrutaba humillando a otros con sus chistes pesados. Nunca vi una sombra. Nunca se movió nada. Solo estaba esa risa, impregnada en la casa como una mancha invisible. Vendí la casa. Me mudé lejos. Pero aún hoy, a veces despierto a las 3:12 de la madrugada y juro que escucho, en mi memoria, esa misma risa. Soy Roberto. Esto me pasó cuando tenía 23 años. Mi novia de entonces adoraba comprar en mercadillos. Una tarde encontró un vestido azul, antiguo, con encaje en los bordes. Se lo probó allí mismo y parecía hecho para ella. Estaba feliz. Pero desde que lo llevó a casa, todo cambió. La primera noche que lo colgó en su armario, soñó con una mujer llorando frente a un espejo roto. La segunda noche, gritó en medio del sueño, diciendo que alguien la estrangulaba. Yo también empecé a tener sueños extraños. Siempre el mismo salón elegante, siempre el mismo espejo roto, siempre esa mujer con el vestido azul. Mi novia, que antes era alegre, se volvió irritable, distante. Comenzamos a discutir por cualquier cosa. Ella decía que el vestido le daba fuerza, pero yo veía que la consumía. Un día fui al mercado a buscar al vendedor. Me miró incómodo y tras insistirle, me confesó que el vestido provenía de la casa de una familia que había muerto trágicamente. La madre se había suicidado, colgándose con aquel vestido azul. No lo dudamos. Esa misma noche lo sacamos al patio y lo quemamos. Recuerdo el sonido. No ardía como una prenda normal. Crujía, se resistía, como si algo se aferrara a él. Cuando al fin quedó reducido a cenizas, el aire del patio olía extraño, metálico, como sangre vieja. Después de eso, todo volvió a la normalidad. Mi novia recuperó su carácter. Nunca volvimos a comprar ropa usada, pero todavía sueño, de vez en cuando, con aquella mujer frente al espejo roto. Y siempre, siempre, lleva puesto el vestido azul. Si tiene nombre, existe. Y así llegamos al final de nuestro programa. Hemos hablado de casas que guardan risas, vestidos que arrastran muertes, animales que reflejan a sus dueños, teorías que intentan explicar lo inexplicable. Quizás todo sea sugestión, quizás no. Lo cierto es que, desde hace siglos, los seres humanos sentimos que los objetos y lugares conservan algo de quienes los poseyeron, una huella invisible, un eco del alma.
La próxima vez que entréis en una casa antigua, que os probéis un anillo heredado o que acariciéis a vuestra mascota, pensad en ello. Tal vez estéis tocando algo más que materia. Tal vez estéis tocando memoria. Buenas noches. Y recordad, las cosas también escuchan. Si tiene nombre existe, es un podcast creado y editado por mí para llegar a las personas que, como tú, comparten mi pasión por la cultura, leyendas, tradiciones. Puedes escucharme en iVoox, Podimo, Amazon Podcast, Google Podcast, Apple Podcast y en Spotify. También podrás seguirme en redes sociales como Instagram, TikTok y en YouTube. Te invito a que te suscribas al canal y te quedes conmigo. Podrás encontrar los enlaces en las descripciones de los programas. Gracias por estar al otro lado escuchándome y recuerda, si tiene nombre, existe.